Les damos la bienvenida a Libros al Aire, un programa de Canal 15, la editorial de la Universidad de Costa Rica. Hoy con un invitado muy especial, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Bienvenido, don Miguel Ángel, a nuestro programa. Gracias, Alexander. Qué gusto estar aquí una vez más. Qué con bueno, usted. qué bueno. Nos acompaña Rebecca Woodbridge también y vamos a hablar de un libro que es un documento. Es un documento de una vida, es un documento de una época de este país. Vida y legado, memorias. Me gustaría que comencemos esta conversación, don Miguel Ángel, hablando de eso, de que este, este libro es un documento que probablemente va a ser una fuente de análisis para historiadores, estudiosos de la política y demás. Y a mí me gustaría saber cómo fue la experiencia de escribirlo, cómo, cómo surgió la idea, cómo se fue dando, cómo el proceso. Cuéntanos, porque en este programa es muy importante saber de dónde vienen los libros. Muchas gracias, Alexander. Hola, Rebeca. Qué gusto ¿Cómo de está, Miguel Ángel? compartir con usted también y con todos los oyentes. Bueno, yo quisiera empezar por expresar la enorme gratitud que Lorena y yo tenemos con la editorial de la Universidad de Costa Rica. Es muy extraño que una pareja de viejos escribamos las autobiografías, los dos. Es más extraño que las escribamos simultáneamente. Y es todavía más extraño que se puedan publicar con una misma editorial. Todo eso hace de Como el bambú, la lindísima autobiografía de Lorena y de mi autobiografía, hacen algo especial. Yo creo que hay que verlos mancomunadamente. Y perdón que ojalá le la gente pueda interrumpa, leerlo. si mal no recuerdo, creo que ella nos contó que ustedes iniciaron escribiéndolo juntos y que luego ella decidió que no, que usted iba a estar detrás de ella con que terminara su parte. Es, es, es muy parecido a eso, pero ella fue todavía más categórica. Yo le planteé que la escribiéramos juntos. Ella siempre vivía diciendo, qué cosa, yo quisiera saber cosas que me hubieran contado mis abuelas y que nunca pregunté, porque en esa época no me interesaba. Pero después en la vida me hubiera interesado saberlas. Entonces me gustaría contarle a mis nietos cosas, para que las lean allá, que cuando sea la época de que lo vayan a leer. Pasó el tiempo, yo salí de dar clases aquí. Cuando salí de dar clases aquí todavía seguía con algunos temas que estaban demandándome mucha atención, tenía mucha actividad internacional, pude empezar a viajar, que anteriormente había tenido restricciones por los juicios y no podía ir a Estados Unidos, donde estaban mis hijos y mis nietos. Entonces estuve muy ocupado, pero de un momento empecé a ver, bueno, ya tengo tiempo, ahora sí, yo debería escribir un poco de las experiencias que he vivido para que otras gentes puedan analizarlas, verlas, ver si les sirven para algo. Entonces le dije, hagamos un libro juntos. Vos escribes un capítulo, yo escribo otro. Nos departimos los temas y hacemos una cosa distinta. Y ella me dijo eso que usted me está diciendo. No, no, no. Usted me va a estar apurando. Me vas a tener fregada. Vos has escrito un montón de libros, yo nunca he escrito un libro. Va a ser una experiencia muy complicada para mí. Mejor cada uno escribimos el nuestro. Bueno, al final fue al revés, ella terminó mucho antes. Entonces, Pero creo que fue una sabia decisión. Creo que fue una sabia decisión tener los dos libros por aparte. Eh, Porque son dos libros que dialogan también entre sí. ¿Verdad? Uno puede ver una vida y una época de este país, como decía antes, a partir de dos miradas distintas, pero hablando de cosas relativamente parecidas. Porque ella también habla de las cosas que usted habla acá, de las campañas, ¿verdad? De ciertos sufrimientos, etcétera. De eso vamos a hablar más adelante. Sí, sí. Y como tanto Alex y yo entrevistamos a doña Lorena, a mí Sí. me pasaba que leyendo su libro, muchas veces estaba pensando, ¿qué estaba haciendo doña Lorena en este momento? ¿Verdad? Como que estaba leyendo ambos libros al mismo tiempo, de cierta manera. Yo quiero hacerle una pregunta a don Miguel Ángel, que tiene que ver con este mismo origen también. Usted habla de su tesis de licenciatura en Derecho y en el prólogo que escribe ya desde los Estados Unidos, cuando está cursando su doctorado, usted dice que
esa tesis es el resultado de un ímpetu intelectual, pero que lo que trata más bien es de racionalizar intuiciones vagas más que el comunicado en pensamiento acabado y pulido. Que más que eso de comunicar algo ya terminado es aclararse el propio pensar, y a mí eso pues me encanta. Ujú. Y quería saber cómo también en este momento de su vida, cuando tanto ha escrito, esto puede seguir siendo un aclarar el propio pensar. Qué interesante, usted tiene razón. Nunca lo hubiera pensado así, pero a mí este libro, mientras lo escribí, una de las cosas que más me ayudó es a irme dando cuenta cómo se fue formando mi estructura mental. Mm. Sí, cada uno de nosotros tiene una estructura mental. Vemos el mundo por lo que hemos ya construido en nuestra mente. Tenemos un modelo interior del que usualmente no somos muy conscientes, pero que está como filtro de las experiencias que tenemos. Y entonces vemos las cosas a través de ese filtro que se nos ha ido construyendo a cada uno. Eh, ¿Cómo se construye ese filtro? Es algo que difícilmente reflexionamos. Pero hay gente que es muy reflexiva y seguro que sí lo va haciendo a través de la vida. Yo no había sido así, pero escribir ese libro sí me hizo pensar cómo se fueron uniendo las distintas partes. No sé, por ejemplo, esa tesis que tuve la suerte de que me la guiara Eduardo Ortiz, sin duda después de Brenes Córdoba, el gran El gran jurista. jurista del país en el siglo XX, que también tenía poco de haber regresado a la universidad, de sacar su doctorado en Europa, y que había sido compañero de estudios de mi hermano Manuel Emilio, 9 años mayores que yo, pero que yo de chiquillo los veía, que estudiaban en la casa, en una banca que había en el corredor de mi casa hacia afuera, con Rodolfo Pisa, ellos dos, con Sonny Rímulo, y otros compañeros de ellos. Entonces, eso me ayudó a escoger, a ver, a tener una visión del derecho que pegada con la visión de la economía y pegada con las experiencias que ya yo fui haciendo después, fueron conformando esa estructura mental. Entonces, el libro me ayudó a irlo determinando. Muy bien, sobre esas actividades de su vida volveremos en el siguiente segmento. Estamos conversando con Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en torno a su libro Vida y Legado, Memorias. Ya regresamos para seguir conversando. Seguimos conversando con Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en torno a su libro Vida y Legado, Memorias. Don Miguel Ángel, su libro tiene un epígrafe que es un epígrafe muy significativo. Es de Ovidio, del viejo escritor, y dice, la gota orada a la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Y cuando yo leí esto, digo, bueno, esto está puesto aquí por algo. La gota que no tiene fuerza, si sigue cayendo, es capaz de horadar una piedra. La constancia. Cuéntenos por qué está este epígrafe acá. Porque el título del libro iba a ir por ahí. Así como el título del libro de Lorena es como el bambú, en referencia a una alegoría que se dobla, pero no se quiebra, se vuelve a levantar. Y yo lo que sentía era que a los 80 y pico de años, ya el pico cada vez más largo, lo que yo estaba haciendo era dejando constancia de una persistencia en una vida de tratar de hacer ciertas cosas. En unas tuve éxito, en otras no, pero había una constante, una persistencia por tratar de hacer cosas. Y el libro iba en esa dirección. Y estuvimos con su amiga, mi cuñada Linda Berrón, pensando en ese título, en algo que tuviera que ver con la gota que orada la piedra. Al final no lo encontramos. No encontramos una manera bonita de decirlo, Ajá. pero teníamos que decirlo. Claro, claro. Y ahora que lo menciona, este es un libro
que podría haber sido, porque así son varios de estos libros que podemos leer, podría haber sido un largo autoelogio, y no lo es. Este es un libro en el que usted habla también de sus fracasos, habla de sus proyectos, de sus logros, de sus triunfos, pero también habla de sus fracasos. Eso a mí me impresionó, me conmovió, es algo que reconozco, quiero hacerlo público, porque la gente que lea el libro, y ojalá mucha gente siga leyendo este libro, se va a encontrar a alguien que tiene el coraje de reconocer, bueno, las verdades de toda vida, ¿verdad? Que siempre están llenas de oscuridad, de luminosidad, ¿verdad? De claroscuros. Pero claro que yo debo reconocer que yo sí, claro que hablo de mis fracasos como empresario, que al final de tener un desarrollo muy exitoso, tuve que perder las empresas. Hablo de mis fracasos en pensar que podía llegar a la presidencia en el 90 y llegar en el 98. Ujú. Hablo de, de mis dificultades para sacar mi doctorado porque me costaba las matemáticas mucho más que a otros que estaban haciendo lo mismo y yo lo quería hacer en economía matemática, eh, pero no les dedico tanto como a lo que logré. Entonces tengo que ser justo. No me puedo atribuir lo que no es tan justo. No, pero sí, sí, es cierto, es cierto. Habla de sus duelos también. También habla de sus Bueno, duelos, pues ¿cómo claro, no? es que todo eso, pues, eso es la vida. Uno no puede contar una vida si no cuenta los duelos. Pues los duelos son algo muy formativo. Son terribles, yo no se los deseo a nadie. El peor, no le deseo a nadie que pierda un hijo. Eso, yo no me explico cómo vivían nuestros antepasados que tenían muchos hijos y les morían muchos hijos. Sí. No puedo explicarme cómo lograban conciliar la vida con eso. Pero los duelos, con todo ese terrible que ocurre, son parte de la vida. La vida no es un lecho de rosas. Así es, así La es. vida es más, no sabríamos lo que es la alegría si no conociéramos la tristeza. No sabríamos lo que es el triunfo si no conociéramos el fracaso. Conocemos las cosas porque conocemos los opuestos también. Hay algo más, don Miguel. Usted habla de la cárcel. Eso, yo ahora hablaba con Rebeca. Usted pudo haberse callado de esto. Hay gente que se calla ese Pero tipo de pues, yo estuve, experiencias. yo Usted estuve, no. tuve Eso, eso yo quiero reconocerlo. estuve 5 meses en la cárcel y en la época de la cárcel fue muy formativa. Yo aprendí mucho en la cárcel. Yo en la cárcel aprendí de verdad a perdonar. Eso para mí es algo extraordinario, es algo que todos los seres humanos deberíamos aprender. Y nos haría una sociedad mucho más tranquila y pacífica de gente mucho más feliz si aprendiéramos a perdonar. Y yo creí que yo sabía perdonar, pero yo aprendí a perdonar en la cárcel. Y eso yo no se lo puedo dejar de agradecer a la cárcel. Yo en la cárcel aprendí lo que es la bondad de tanta gente. Yo creo que yo cuento en mis memorias que cuando finalmente, después de más de un año, puedo recibir gente, puedo verme con gente después de mi voluntario regreso al país, hice una invitación a la gente que me había escrito más cartas. Los de alguna manera de seleccionar, ¿a quiénes invito? A los que me han escrito más cartas. Había como un brinco grande. Gente que había escrito 10 o más cartas y después una o dos. O sea, había un brinco, no me acuerdo dónde era. Mentiría si dijera que era 10, no sé si era 10 o 8 o 12. Pero lo que me impresionó, y lo tuve que organizar solo con una queridísima amiga que me estaba ayudando en cuestiones de secretariado, que había trabajado conmigo en el pasado y que me estaba ayudando con secretariado. Y fueron 32 personas, creo, las que llegaron a tomar un café, porque Lorena no estaba, así que tuve que organizarlo con ella. Lorena estaba, yo me había insistido en que aprovechara un seguro que teníamos del tiempo que habíamos estado
con la universidad en Washington para que se hiciera la segunda cadera, que ya se había hecho la primera, se hiciera la segunda operación. Entonces estaba afuera y ahí fue cuando me permitieron salir. El cuento es larguísimo, disculpen ustedes, porque todo lo que quería decir es que de 32 personas a 28 yo no conocía. Solo 4 de los que más me habían escrito eran gente que yo conocía Cercana. de previo. Ujú, ujú. Las otras fueron gente que se movían por la bondad. Entonces, ¿cómo no va a uno a contar esto? Esa es la cárcel. Tuvo muchas cosas positivas. Muy bien. Seguimos conversando con Miguel Ángel Rodríguez en torno a Vida y Legado, Memorias, un libro que le recomendamos leer por las enseñanzas políticas y éticas que tiene. Les agradecemos que sigan con Libros al Aire. Esta vez, Rebeca Woodbridge y yo, Alexander Jiménez, estamos conversando con don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en torno a su libro Vida y Legado, Memorias. Rebeca, vos querías hacer una pregunta. Sí, don Miguel Ángel, esto tiene que ver con algo que yo me imaginé como una especie de lección acerca de la política internacional, pero quería introducir esto también hablando acerca de algo que yo percibo en su manera de narrar, que es como una vida se va, como que va adquiriendo comprensión como en ondas que se van ensanchando, ¿verdad? Usted nos habla primero de una vida que se mueve en unos barrios josefinos, que luego empieza a extenderse hacia el este y el oeste de esa ciudad, luego hay unos viajes, luego ya hay un viaje a hacer su doctorado en Estados Unidos. Y es ahí, en ese momento, en los años 60, cuando creo que usted es como arrojado a una comprensión de la política del intervencionismo estadounidense ante la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. Y, ¿verdad? Este arrojo es como de un problema, un dilema moral y también una incertidumbre vital. Usted y doña Lorena lo consideran y deciden rechazar, bueno, renunciar a la beca que tienen, ¿verdad? El gobierno estadounidense está en ese momento costeando sus estudios en el extranjero. Lo interesante es que ante esa carta de renuncia, la respuesta del secretario de Estado es decirle que, bueno, que esta intervención es apoyada por el gobierno costarricense, que es también apoyada desde la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, en ese momento ejercida por un familiar. Ya luego usted no elabora en eso, sino que cuenta el feliz, digamos, desenlace que tiene este episodio. Pero a mí me gustaría que pudiera expandir en esa lección de política internacional, que me parece que aquello debe haber sido por esta contraveniencia de ideales y acuerdos tan Rebeca, es profunda. interesante que usted se recuerde de ese detalle del libro, porque sí, para mí y para Lorena, para mí fue un momento muy complicado. Yo había sido, y he sido siendo, muy pro-americano, muy pro-norteamericano, muy pro-Estados Unidos, porque realmente lo que ha significado desde la independencia, la constitución, el pensamiento, la lucha para resolver, ir resolviendo poco a poco con grandes dificultades, que en esos tiempos en que estábamos allá todavía estaban en proceso de resolver, de la convivencia de grupos humanos diferentes, la esclavitud y los afroamericanos en Estados Unidos, la situación de segregación legal que mantenían en las zonas del sur. Todavía en ese tiempo se estaba luchando para eliminar Claro. eso. Estaba en la época de los civil rights y Johnson y demás. Así es que estábamos viendo en medio de eso. Y en medio de eso, siendo yo muy en favor de todas estas cosas que hoy estaba haciendo Estados Unidos, me había tocado siempre enfrentar gente muy anti. Ujú. Me he enfrentado en Costa Rica siempre con el pensamiento más socialista, que en ese tiempo era todavía mucho más antiimperialista de lo que es ahora. Y entonces yo siempre había estado del lado de defender a los gringos. Ujú.
y lo que se había ido haciendo con las distintas reuniones panamericanas desde finales del siglo XIX, lo que se había venido construyendo antes de llegar a la OEA en el 48, lo que se había construido con la OEA en el 48, los pactos de respeto que se habían ido generando, ya los acuerdos en Chile de los 50 para defensa de derechos humanos. Quiero decir, habían cosas muy importantes y yo era un defensor de eso. Y aquí que estoy en medio de eso, en un ambiente donde se acaba de estar desarrollando el Free Speech Movement, el movimiento de Mario Savio de liberación de los estudiantes, la lucha contra la guerra en Vietnam, todo el ambiente que había de acción contra el Estado opresor en los asuntos estudiantiles, y me encuentro con que mis queridos gringos están invadiendo República Dominicana. Entonces, para mí fue un choque. Claro. Fue un choque realmente emocional. Y entonces llegando a Lorena, le dije, Lorena, es que esto es mucho, esto va contra todo lo que yo creo. Y le dije, yo no me siento bien, yo no puedo seguir disfrutando de mis estudios con una beca de la AIDE, que era la que yo tenía. Por cierto, que qué triste, ahora están tratando de desaparecer la AIDE. Y Lorena dijo, pero ¿qué vamos a hacer si tenemos un chiquito, si estamos aquí? Bueno, y ahí, seguro no nos van a, si yo hago esto, probablemente no nos van a renovar la visa, nos van a quitar la visa. Así que lo más probable es que nos tenemos que ir para Costa Rica y a buscar trabajo. Y ahí yo tengo la universidad. Ahí voy a empezar a ganarnos unos 5 y le pediremos posada a tus papás o a mis papás por un rato, mientras nos acomodamos. Total que llegamos a eso. Entonces me fui a hablar con McFadden, Premio Nobel de Economía posterior, uno de mis guías de tesis. Y le dije, profesor McFadden, no le decíamos Dan, era profesor, era muy jovencito. Yo le decía, de eso trataba el profesor. Profesor, yo estoy con este dilema, yo creo que tengo que hacerlo. Me dijo, bueno, ya, yo quisiera que usted termine su doctorado, usted es un estudiante mío que yo aprecio mucho, yo quiero que usted termine su carrera, pero en fin, si usted tiene que hacer eso, yo voy a ver qué yo puedo hacer. Y entonces le escribí a Dean Rusk, y él me contestó de su puño y letra una carta, bueno, firmada de su puño y letra, pero sí muy, muy personal, con los elementos que usted señala, Sí. de que Gonzalo Facio, primo hermano de la mamá de Lorena, era el presidente del Consejo de Representantes de la OEA, que había estado de acuerdo y que había autorizado la invasión, de Estados Unidos. Ya tenemos que ir cerrando. Yo quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con esa dualidad de la que he hablado antes. Usted fue catedrático de la Universidad de Costa Rica, usted fue presidente de esta república. La gente más o menos asume que los catedráticos están dedicados solamente a saber y los gobernantes a ejercer el poder, pero no es tan simple la cosa. Es decir, también en las universidades hay luchas de poder, a veces muy violentas, y para gobernar hay que saber mucho. Para gobernar bien hay que saber mucho. A mí me gustaría que usted terminara haciendo una reflexión sobre qué significa gobernar un país, cuál fue su experiencia gobernando este país. ¿Qué es eso? Cuando me han preguntado qué sentí yo cuando empecé con la presidencia, siempre he dicho lo mismo, que para mí fue exactamente igual que cuando yo estaba en un pasillo en Alta Bates Community Hospital en Berkeley y nació Miguel Alberto, mi adorado hijo mayor, que yo lo vi donde lo pasaron de la sala de partos, en ese tiempo no podían entrar, a donde lo iban a atender al bebé, los pediatras, y lo vi ahí, ensangrentadito. Y yo dije, se me cayó el mundo encima. Qué enorme responsabilidad. Y por eso yo creo que eso es lo más importante de cualquier posición, es asumir la responsabilidad que significa.
Asumir la responsabilidad, ¿qué significa? Responsablemente significa hacerlo preparándose. Y para mí eso significa, ninguna persona es capaz de hacerlo sola. Bien. Tiene que hacerlo con equipo, tiene que hacerlo con una preparación, tiene que hacerlo con un soporte, tiene que tener una guía de para dónde va, pero mucho más que eso, cosas muy concretas de cómo las va a hacer. Y eso requiere una preparación muy especial. Vamos a cerrar con esta reflexión. Muchas gracias, don Miguel Ángel, por haber compartido con nosotros en Libros al Aire. Gracias, Alexander. Gracias, Rebeca. Qué lindo compartir con ustedes. Sigan haciendo esto. Esto enriquece el país. Muy bien. Muchas gracias.